Pero fuimos ensamblados, algunos en México. A Nati le pregunté ayer, en Bogotá, Colombia. ¿Sí? Otro en el norte de México, el sur de México, el centro de México, este de México. A mí me ensamblaron allí en Córdoba, Argentina. Por eso perdemos nuestra identidad como ciudadano para ser ciudadano celestial del reino de Dios. Por eso Pablo después, por revelación del Espíritu, él dice, porque somos embajadores de Cristo. ¿Es verdad? Y tenemos la ciudadanía en los cielos. Pero yo soy cordobés, pero tu ciudadanía, mi ciudadanía está en los cielos. Del Padre salimos y del Padre volvemos. Cumplimos una misión y un propósito aquí en la tierra y regresamos al Padre. Hermanos queridos, usted se va de la tierra el día, la hora en el cual usted entiende el propósito, haga el cumplimiento del propósito, se va al Padre. El problema es irse sin cumplir el propósito. Porque ya hay un tiempo en el cual que dice Dios, ya no va a tener cumplimiento, lo que yo puse en esta persona, se lo damos a otro. Se lo damos a otro. Por eso entender el propósito no es salvación únicamente, es necesario. Pero entender propósito en la vida es precisamente escuchar, recibir palabra del Señor y tarde o temprano Dios detona en nuestras vidas cuál es el propósito de nuestras vidas. Hoy vamos a hablar de José y José no fue un predicador, fue precisamente un soñador de sueños que se encauzó en los sueños, ¿sí? Se encauzó en los sueños y aún todas las dificultades que tuvo él en medio de llegar al cumplimiento de los sueños fueron parte de la madurez y del crecimiento de una persona para que se cumplieran los sueños, pero fortalecido en la palabra del Señor. Porque si las pruebas nos detienen, es porque nosotros no hemos entendido el propósito de Dios, porque el propósito de Dios está por encima de todas las dificultades que nosotros podamos pasar en esta vida. Y hace falta que nosotros tomamos el rol de lo que hoy les voy a decir, porque no es casualidad, ni es por un capricho mío, ni es por molestarlo a ustedes que yo le estoy mandando los bosquejos para que usted se reúna con su familia y le pueda decir, hablar con sus hijos, hablar con su familia, y si no tiene hijos, hablar entre ustedes, y si usted está solo, háblese a sí mismo. El Espíritu Santo le va a hablar para que en nuestras casas recuperemos la idea de Dios. La idea de Dios no es ir a un templo toda la vida. ¿Sí? Que lo necesitamos porque perfeccionamos el cuerpo de Cristo, porque no puede andar un miembro solo, un miembro aislado, por eso necesitamos unos a otros. No hay nadie producto de la casualidad en este lugar, sino es un llamado de Dios específico. El tema es, ¿recibimos la palabra o es lo que dijimos el domingo pasado? Nuestras tradiciones, ¿qué? Invalidan lo que Dios nos está diciendo. Capítulo 49 del libro de Génesis, porque la introducción era más larga, pero lo vamos a dejar ahí. Capítulo 49, y acá voy a hablar de la paternidad. Dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer. Digan conmigo lo que les va a acontecer en los días venideros. ¿Qué quiere decir? Te voy a profetizar, te voy a declarar lo que va a pasar en tu vida. ¿Y a quién se lo iba a decir? ¿A quién? A sus hijos. Juntaos, verso 2, juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Porque a Jacob también le decían, Dios le puso Israel.
¿sí? Israel. Entonces, Jacob llama a sus hijos, ya era de edad avanzada, y cuando llama a sus hijos y tiene que profetizar sobre ello, y esto es algo muy importante, conforme nos dice la palabra del nuevo pacto, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, de las tinieblas, de la corrupción, de la maldad, no prevalecerán en contra de ella. Tenemos que saber que hay cosas que nos quitan la fuerza para poder avanzar, para hacer retroceder las tinieblas. Cuando creemos que todo acontecimiento bíblico, espiritual, de edificación, se logra solamente en una congregación. La palabra es clara cuando habla que todos los acontecimientos y todo lo que tiene que ver con Dios tiene que pasar primeramente por las manos de un padre, de una madre. Tiene que pasar por la familia, ¿sí? Lo ideal era que los bosquejos usted lo pueda ver el viernes, llegar a este lugar, sus hijos, cuando lo escuchen al pastor digan, eso ya lo escuché de mi padre. ¿Por qué? Porque ellos recuperan una paternidad, una identidad de paternidad. Y no decir eso lo escuché de mi padre para no venir más a la reunión, sino que lo escuché por mi padre porque el pastor lo confirma, lo que papá, lo que mamá estuvo hablando en la mesa, ¿sí? Y es una confirmación. Eso habla de nosotros perfeccionar al cuerpo de Cristo, que hablamos todo una misma cosa, como dice Pablo. Por eso es la intención de que usted reciba los bosquejos y que usted, no para recibir, para amontonar mensajes. Tengo la comisión de enviar ahora 46 bosquejos. Se supone que en 46 hogares se está compartiendo la palabra del Señor, ¿sí? Entonces Jacob llama a sus hijos y en algo en particular que vamos a ver entonces en el verso 22 dice, le está profetizando, después que le ha profetizado a Leví, a Rubén, le ha profetizado a sus otros hijos como Judá y demás, llega el verso 22, que es lo que vamos a extraer hoy, y le dice, rama fructífera es José. Hoy vamos a compartir solamente del versículo bíblico. Dice, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Eso es lo que le está diciendo a José. José es escogido por Dios para cumplir un propósito determinado en su generación y en su nación. Cuando la palabra dice en Génesis 50, verso 20, dice, vosotros, José le está diciendo a sus hermanos, porque sus hermanos creían que José iba a tener venganza, porque ellos lo habían vendido a unos mercaderes que después lo vendieron como esclavo a Egipto. Y José le dice estas palabras, vosotros pensaste para mal contra mí, mas Dios, digan conmigo, Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo, lo que dice Génesis 50, verso 20. Desde muy temprana edad Dios le hizo saber por medio de sueños algunas señales de este destino que él tenía preparado para su vida. La declaración profética que hace Jacob dice, y el cumplimiento de los sueños lo podemos leer en los últimos capítulos de Génesis, más sin embargo, hubo otros momentos cruciales en la familia en la que Dios ratifica a José cuando Jacob, antes de morir, declara una palabra de bendición sobre cada uno de sus hijos. Y a José le llama rama fructífera, es decir, rama de Dios o pámpano de vid. En el contexto neotestamentario, esto tiene varias connotaciones espirituales que vale la pena considerar.
Y no esperar que nosotros como iglesia tengamos reunión de preadolescentes, que la podemos tener, claro, reunión de adolescentes, reunión de jóvenes, reunión de matrimonio, reunión de damas, reunión de caballeros, para ver cómo contenemos a la gente. Porque la insistencia de contener a la gente es porque no tienen la naturaleza de Dios. Cuando alguien tiene la naturaleza de Dios, la palabra del Señor activa para perfeccionar a los santos. Pero una persona que no tiene la naturaleza de Dios, ¿sí?, se convierte en una persona en el cual hoy está contento, pero a los 2 años ha perdido la efectividad como un ciudadano del reino de Dios porque se aburrió del evangelio. Pero cuando tiene cuando un perro tiene la naturaleza, ¿sí?, tiene la naturaleza, no necesita ir a que le enseñen de la naturaleza de perro. A dog minister, para aprenderse al perro. No, tiene la naturaleza. Un gato no se deprime porque se le fue un ratón. Sabe que su naturaleza es cazar ratones, pero cuando se le va un ratón no se deprime y se mueve deprimido. Por eso muchos cristianos deprimidos, angustiados en la vida, porque todavía no tienen la naturaleza de lo que es ser hijos de Dios y saber que tenemos un propósito aquí en la tierra. Híjole, hermano, un solo amén, gloria a Dios. Cuando tenemos la naturaleza, sabemos que hay dificultades para que cumplamos el propósito de Dios, pero son las tinieblas las que se cruzan para evitar que nosotros cumplamos el propósito de Dios. Pero cuando tú lo llevas a tu hijo a la cantera y tú de muy chiquitito le estás hablando palabra del Señor, palabra de Dios, y no palabra para que se aprenda la vida. Hermano querido, nosotros, yo creo que está bien las dinámicas que hacíamos de aprender la Biblia y lo pasábamos a nuestros hijos, mi hijo lo hacían y Analía lo está haciendo, pero lo hace con otra perspectiva, no para que se aprendan literatura y no para que se aprendan versículos bíblicos, sino para que esos versículos bíblicos del día de mañana pueda ejercer en ellos un río que brote para vida eterna. Los hijos de Dios son llamados a ser productivos, fructífero. El Señor no nos llamó para ser rama seca y sin fruto. Él nos eligió para llevar frutos abundantes, porque el árbol cuanto más fruto da, más humilde es. Wow. Pero la mayor profecía que llevan nuestros hijos tiene que ser de la casa de los padres. Pero tenemos que tener entendimiento, comprometernos, no evadir responsabilidad, meternos en la palabra del Señor, dejar los vicios de los tiempos malgastados que tenemos en nuestras vidas y poder nosotros encaminarnos a la voluntad de Dios, ¿sí? Para que nosotros podamos profetizar sobre ellos, para que podamos profetizar el destino de ellos. Y no esperar que otros le digan lo que va a hacer su hijo. Para que cuando un ministro o alguien que tiene la sabiduría en el cual dada por Dios le diga, necesito a tu hijo, y necesito a tu hijo porque es parte fundamental del llamamiento de Dios. Y que usted como padre, como mamá y como hermano le pueda decir, es un hijo ejemplar. O decirle, cuando Saúl llama a David, lo primero que hace es, ¿quién es tu padre? ¿Sí? Cuando Elías llama a Eliseo, llama a un hijo precisamente. Jesús llamó también a gente. Saúl se interesó, ¿quién es tu padre? ¿Quién es el padre de David? Para que el padre pueda decir, no lo lleve porque es un clavo, es desobediente, rebelde, contestador, ingrato. Segundo punto. Digan conmigo, de estar junto a fuente, hacer río en mi interior.
Es bueno que el hombre del Salmo 1 está junto a corrientes de agua, pero la palabra Juan capítulo 7, verso 38 dice, el que cree en mí, ¿cuántos creen en él? En Jesucristo. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, ¿usted quiere vivir junto o que por su interior corra río de agua viva? Junto a una tipología de lo que iba a pasar. Ahora, todo lo que pasaba junto ya pasa por nuestro ser, ¿sí? El Espíritu de Dios, ¿sí? Es un río de agua viva en nuestro corazón. Si en verdad tenemos la naturaleza de Dios en nuestro corazón, yo sé que va a golpear la puerta a la depresión, el desánimo, pero usted no le abra la puerta a la depresión en el desánimo, porque yo creo que en Dios somos más que vencedores. Por eso dice la palabra del Señor, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Romanos capítulo 8, ¿quién nos separará del amor de Él? Por eso es inevitable que vengan los problemas, que venga la depresión, que venga la angustia, que venga el desánimo. Pero usted, si tiene un río de agua viva, tiene que alimentarnos para que ese río de agua viva traiga en su vida la sed de producir un amor al prójimo, pero también un amor incondicional para Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces dice, mire, los árboles fructíferos, semilleros de Dios, o tienen como característica estar junto a fuente, pero hoy nosotros somos fuentes, como Jesucristo dijo, que por su interior correrán ríos de agua viva. El ejemplo más básico es Bartimeo el ciego, que es el tipo de hombre que está a la vera del camino, junto al camino, que dando grito a Jesús le decía, David, ten misericordia de mí. Pero cuando recobró la vista, ya no estaba junto al camino, sino que siguió el camino que era nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiere vivir junto al camino? Se puede vivir junto al camino. Porque nos quedamos con las promesas del Antiguo Testamento. Y en Cristo todas las promesas fueron cumplidas. Por eso yo explicaba qué es lo que es una condición de siervo y qué es lo que es una condición de hijo. Cuando tú eres hijo, ¿sí? Cuando tú eres hijo, tiene la naturaleza del Padre que te engendró, que te gestó, tiene el código genético, tiene el genaloma de los cielos. Pero cuando tú eres siervo, trabajas, pero tú sabes que nunca vas a tener heredad. Y siempre va a estar mendigando, Señor, bendíceme, prospérame, súpleme. Porque el siervo está esperando su jornal mes a mes, quincena tras quincena, semana tras semana, pero que es hijo, sabe que todo lo que está en la casa te pertenece. Híjole, yo creía que iban a decir amén. Por eso el hijo pródigo. La enseñanza del hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando estaba apacentando cerdos, fue y se gastó toda su herencia, porque tú le puedes dar herencia a una persona que no tiene conocimiento. Yo no le puedo dar herencia a un niño de 8 años como mi hijo Esteban. Y yo creo que ni a este otro que tiene 14 años. Se compra taco, espinillera. ¿Sí? Y si se lo doy a otro más grande, se compra taco también, pero de pastor. Malgastó la herencia. Cuando estaba apacentando, entra en sí la persona y dice, me levantaré e iré a mi padre. Vamos bien hasta ahí. Y le diré a mi padre, Padre, he pecado contra ti. Hasta ahí vamos bien. Y después un hijo dice, hazme como uno de los jornaleros. Nunca un padre que tenga concepción de padre, que lleve la genética, ¿sí? Que te haya puesto genética, te va a considerar como un jornalero, como un siervo.
¿Por qué? Porque el padre primeramente se salió, lo abrazó, le dio un beso, pero también dice, quítenle esas chanclas mugrosas que tienen, sáquenle la ropa que tienen, báñenlo por lo menos, ¿sí? Y póngale en un anillo, póngale en vestido nuevo, póngale en un anillo en sus manos de autoridad y póngale en zapatos nuevos. O sea, todo nuevo para aquel rebelde que volvió, pero era hijo. Mire, yo lo veo cuando son muy pequeñitos los niños, muy pequeñitos. Se pueden venir con un 0 de no sé si existe el 0 todavía, de calificación. Yo llevaba 0 a la casa también, ¿sí? De calificación. Reporte que se ha portado mal. Pero ellos no se limitan al abrir la refri, parece que hacen una mudanza para desayunar los tipos, porque son hijos. Porque son hijos. Comen sin pena, se van a acostar, ven televisión, o sea, comen porque son hijos, hermanos. Mientras que nosotros la regamos por ahí, ya no queremos orar, ya no queremos ir a la reunión, ya me siento mal. Volvemos a la condición de siervo y Dios dice, todavía eres hijo, porque tiene mi genética. Pídeme, ¿sí? Pero considera que por la palabra tienes que ser limpio, porque no puedes ir cargando pecado por todos lados, porque tarde o temprano el pecado que hoy no lo quiera confesar, va a ser el ancla que está anclado en el mañana. Entonces, una cosa es servirle como siervo a Dios y otra cosa es servirle como hijo. Cuando le sirves como siervo, tú esperas que alguien te lo reconozca. Pero cuando tú sirves a Dios como hijo, ¿sí? Lo disfrutas servirle a Dios. Híjole, hermano. ¿Para qué vinieron? No, ya les dije yo. Fueron más sabios los que no vinieron. No hay peor cosa servirle a Dios como siervo. Pero no hay más gozo que servirle a Dios como hijo. ¿Sí? Como hijo. Dios me libre y me guarde, dije. Entonces Bartimeo estaba a la vera del camino hasta que recibió la vista y dice, no, yo no puedo estar a la vera del camino mendigando, voy a seguir el camino. Punto 3, dice, cuyos vástagos se extienden sobre el muro, le está diciendo. Los vástagos son aquellas ramas de árbol, de enredadera, que buscan hacia dónde extenderse. O sea, esos son nuestros hijos, buscan hacia dónde extenderse, sin importar los obstáculos que encuentran. Jacob pudo ver en José eso, un hombre que supo superar los muros de su vida, porque nunca se escudó en la circunstancia para hundirse, sino que se remontó sobre esos muros porque buscaba un sueño más grande que los problemas. ¿Cuántos son? ¿Cuántos? ¿Sí? La envidia de sus hermanos, la esclavitud de Egipto, la tentación de la esposa de Potifar, la cárcel, la desilusión del olvido del copero y del panadero. Dios desea hijos y siervos que sean ramas como vástago, que superan los muros o las dificultades. Como dice el Salmo 18, verso 28, dice, tú encenderás mi lámpara. Lo dice un salmista del Antiguo Testamento, que Dios encendería mi lámpara. Jesús no dice, ustedes son lumbreras, son luz en el mundo. Jehová, mi Dios, alumbrará mis tinieblas. La palabra dice que es lumbrera en mi camino. Desbaratará ejército. Y dice, y con mi Dios asaltaré los muros. ¿Qué es lo que eran los muros para José? ¿Y qué es lo que estaba profetizando Jacob sobre ello? Hijo, vas a tener dificultad. Se te van a levantar problemas, pero el Espíritu
espíritu que está dentro tuyo es superior a todos aquellos problemas que se levanten en tu vida. Lo vas a superar porque tienes estirpe de grandeza. Tú eres un héroe de la fe. Tú eres un hombre que naciste no por la casualidad, porque quizás se descuidaron en la fertilidad, quizás estaba mal el ginecólogo y te dio una pastilla. En vez de darte preservativo, te dio un geniol para niño y viniste tú y no sabíamos que no. Tú eres un hijo de destino, un hijo de propósito. Los problemas se van a levantar, te quiero advertir, pero como tú eres un destino de grandeza, tú superarás todos los muros que se levanten, porque no habrá imposible para los que le creen a Dios. Póngase de pie, amada iglesia. ¿Cómo que no vamos a tener problemas? Mire, somos como maletín de abogado lleno de problemas para solucionar, pero sabemos que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Que ya no estoy junto al camino, que no estoy esperando una fuente extra, que no estoy esperando un empujón extra. Hermanos queridos, cuando no hay viento, rema. Algún día Dios soplará un viento de justicia para tu vida y llegará todo aquello que estuviste anhelando en el corazón, va a llegar en un determinado tiempo para tu vida. Conozco gente que tuvieron que pasarla difícil económicamente. Y ahí cuando viene la duda, ¿ve? ¿Seguimos remando o agarramos otro rumbo? Porque así fuimos nosotros. En el ministerio, en el trabajo, en las decisiones con mi esposa, con mi esposo, en la decisión con los hijos. ¿Sí? En los proyectos, en las profesiones, hacer una carrera. El tema de un noviazgo. ¿Cómo no va a haber dificultades? La vida fue hecha, y aún para aquellos que tienen a Cristo, para pasar dificultades. Qué aburrida sería la vida cristiana si no tuviéramos problemas. Y si a usted le han vendido una barata que en el Evangelio todos los problemas le vas a solucionar, no. El mayor problema que teníamos con el Señor, con Dios Todopoderoso, fue solucionar. Hoy hay otros problemas que por causa del propósito se van a levantar para desviarnos del propósito que Dios ha determinado en nuestras vidas. Pero cuando nosotros empezamos como padre, empezamos a tomar el rol de padre y empezar a ser los sacerdotes que Dios nos mandó a hacer en nuestra casa, ¿sabe por qué no lo hacemos? Porque hay irresponsabilidades. Y la irresponsabilidad siempre busca culpable. Es que en esa iglesia, ¿sí?, es que ese pastor no nos enseña bien. Y yo quería que mi hijo sea pastor. Sí, con 1 hora a la semana, cuando ve televisión no sé cuántas horas. No, en la casa. Y usted como padre, yo no puedo agarrar que un sistema le enseñe a mi hijo a ver qué carrera va a seguir, sino que los padres tendrían que conducir a los hijos para que tomen la decisión de una carrera que va a seguir conforme al propósito de Dios. Pero sobre todas las cosas, que Dios trate con ese hijo a la vez que va a empezar en una universidad, que va a empezar una carrera, ¿sí? Porque si no quiere estudiar y no está hecho para estudiar, que se meta a trabajar. Que empiece a gestar una empresa. Porque si es de Dios, yo creo que tiene las capacidades para hacerlo. ¿Sí? Pero somos nosotros los padres que nosotros tenemos que bendecir a nuestros hijos. Profetizar sobre ellos, profetizar su destino y hablarle a ellos precisamente. Para que cuando venga un profeta no salgan corriendo a poner la cabeza que le van a profetizar su destino. Mire, los profetas de hoy te hablan todos lindos. ¿Sí? Todos lindos. Pero yo también quiero que la palabra me confronte. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Porque si no he alcanzado cosas, ¿sí?, es porque algo no estamos haciendo correctamente. Cumplir el rol. Porque siempre la irresponsabilidad
va a buscar culpables.